¿Cómo les va, queridos amigos de República Digital? Viernes 19 de febrero, con estos 11 grados les saludamos y les damos la más cordial bienvenida aquí a la información. A nombre de nuestro director Héctor Felangarza, soy Ángel García, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hay muchas noticias, entramos directos con la información. Oiga, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, pues propone que sea Venezuela un seguro suministrador de gas aquí a nuestro país, de acuerdo a cómo está la contingencia. Sugiere entonces una alianza estratégica con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está interesante la nota. El presidente venezolano, le platico, Nicolás Maduro propuso este viernes que su país sea un seguro suministrador de gas a México por su eficacia energética, pese a que en el país caribeño, por cierto, cada vez es más frecuente que los ciudadanos recurran a la leña para sus tareas cotidianas ante la falta de este combustible, ¿no? Viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos de proponer ser seguros suministradores de gas a México, decía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. También comentaba en una reunión con una comisión presidencial que busca reflotar la industria petrolera venezolana, es decir, sacarla a flote. El pasado martes el Centro Nacional de Control de Gas, el CENEGAS de México, declaró alerta crítica en el sistema de transporte y de almacenamiento nacional integrado de gas natural debido al limitado flujo de combustible provocado por las bajas temperaturas, esto en el sur de los Estados Unidos, particularmente en Texas. En un comunicado el organismo indicó que la citatoria surte efecto a partir del 16 de febrero del 2021, manteniéndose vigente hasta nuevo aviso. El mismo martes, el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, operador del sistema eléctrico mexicano, anunció cortes de luz programados para el centro y para el occidente del país por el apagón masivo que afectó a 4.7 millones de usuarios en el norte. La interrupción ocurre tras el apagón masivo que el lunes dejara sin luz a 4.7 millones de usuarios en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, esto por la tormenta invernal que azotó al norte de México. Bueno, pues es interesante, ¿no? Esta, digamos, propuesta que hace el presidente de Venezuela. Según la Comisión de Ambiente del anterior Parlamento, la mayoría opositora y cuyas funciones terminaron el pasado 5 de enero, la tala como consecuencia de la falta de gas y luz, bueno, se registra con mayor incidencia en los estados del oeste del país por encontrarse más lejos de la única planta operativa para la distribución de gas, el complejo petroquímico que se llama José Antonio, ubicado bueno, esto en la zona este, ¿no? Bueno, pues ahí está, digamos que todos estos estados, lo dice muy claro, de la zona centro-sur se encuentran más alejados de este sistema de almacenamiento, ¿no? Y es por eso que hay, digamos, menos energía disponible para estos estados, y en ese sentido es donde se están propiciando los cortes de energía. Bueno, por lo pronto, pues bienvenida en un momento dado la propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro, que dice: podemos ser un seguro surtidor de gas a México, es lo que dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, en otro orden de ideas, oiga, arrancó este año, el 2021, con 2.810 homicidios dolosos. Verdaderamente leíamos con mucha preocupación que durante los inicios de este mes de febrero se registraban hasta 75 homicidios dolosos al día aquí en la República Mexicana. El comunicado del INEGI dice que en el 2021 se arrancó con 2.810 homicidios dolosos. De acuerdo con informes mensuales de la seguridad del gobierno federal, la cifra es 7.7% mayor a la registrada en diciembre pasado, que sumó 2.627 víctimas del mismo delito. No obstante, fue 5.5% inferior a la reportada del mismo mes durante el 2020. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que comanda Rosa Isela Rodríguez, reiteró que hay una contención del homicidio doloso. Este trabajo conjunto nos permite señalar que se ha logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, decía la
la secretaria de Seguridad Nacional, el cual registró una reducción de 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mes de diciembre. Pero en 2020, agregó la funcionaria, por cierto, en la mañanera de esta mañana, el informe presentado en Palacio Nacional indica que Guanajuato fue la entidad con más homicidios dolosos en enero, con 335 víctimas, nada más en enero. Por número de víctimas, le siguieron Baja California con 284, el estado de Jalisco presentó 212 víctimas, el estado de Michoacán pues con algo así como 214, Chihuahua 196 y el estado de México 168 víctimas. Son los estados con más homicidios dolosos según la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional. Bueno, ahí está el dato. Muchas gracias por acompañarnos. Es República Digital, la información. Oiga, la economía cayó en enero, ya hay un dato duro, en 4.4%, dice el INEGI, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, la economía mexicana cayó 4.4% durante el mes pasado, es decir, durante el mes de enero, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica que el INEGI dio a conocer, pues hoy viernes por la mañana. Enero fue el último mes completo en que la Ciudad de México, el Estado de México y gran parte del país se mantuvieron en semáforo rojo por los casos de COVID-19. Este retroceso es el resultado desde noviembre pasado, cuando la actividad nacional se contrajo hasta en 4.8%. Las estimaciones de este organismo sugieren un deterioro de la actividad económica, opinó esta mañana Julio Santella, quien es el presidente del INEGI. Para analistas de Banorte, los resultados eluden a la recuperación que comenzó en el 2020 y se detuvo el mes pasado en buena parte, desde luego por las restricciones que se aplicaron debido al deterioro de este semáforo epidemiológico, lo que implica un entorno de mayores retos para el primer trimestre de este año. En enero cayó la economía 4.4%, que es verdaderamente una barbaridad. Ahora, encuentran explicación, pues encuentran explicación en lo que es precisamente este aislamiento que hay en los hogares, en las industrias, a propósito de la pandemia, y dicen que esto se viene arrastrando desde junio del año pasado. Cifras del INEGI, pues ahí están para entenderlas y para comentarlas. Bueno, noticia para los que viajan a Estados Unidos y bueno, pues van de compras o tienen algo que hacer allá. Por vía terrestre, Estados Unidos va a extender el cierre de su frontera con México. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21 de marzo. Y así van cada mes mientras no mejore esta situación de la pandemia. Bueno, ellos están anunciando este cierre de frontera de 21 a 21 y así han estado desde el año pasado. Por lo pronto le comento, el gobierno de Estados Unidos va a extender las restricciones de viaje no esenciales en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de marzo, según un documento del gobierno. Esta nueva extensión implicaría que las restricciones habrán estado vigentes por un año ya en la frontera. Es que tienen, le digo, cada año, ¿no? Ya tienen un año haciendo esto, mes tras mes, 21 tras 21 de cada mes, ya que es la primera vez que se tomó la medida. Bueno, esta medida fue en marzo del 2020, el año pasado. Cumpliríamos un año, o se cumplirá un año con estas restricciones mensuales, ¿no? Bajo la medida de que no se permiten viajes terrestres de ocio, es decir, no esenciales, y solo está permitido el acceso por motivos específicos como motivos de salud, transporte de mercancías. Las restricciones, desde luego, no afectan a los vuelos, por eso hacen hincapié en que son restricciones para los coches, para las camionetas, es decir, terrestre. Estas son las restricciones. Obviamente los vuelos no están cancelados para, digamos, llegar a los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Ahí está la nota. Hay más información aquí en República Digital. Muchas gracias por acompañarnos. Pues ya iniciaron las labores de rescate en Pasta de Conchos. A ver, ¿qué es lo que pasa en Pasta de Conchos? 2016, la explosión en la mina. Fallecen 53 mineros. Hace 15 años de esto y bueno, todavía están esperando el famoso rescate, ¿no? El rescate que han prometido de los mineros. Hoy viernes, al parecer, se esperaba la llegada inclusive del líder nacional minero y senador, además presidente de
pues ahí de esto que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo en el Senado. Napoleón Gómez Urrutia, se esperaba su arribo ahí a Pasta de Conchos en región carbonífera para, bueno, pues digamos conmemorar pues, esta ceremonia, ¿no? De los 53 fallecidos ahí en Pasta de Conchos. Y luego decía hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya iniciaron las labores de rescate en Pasta de Conchos. Fue el 19 de febrero del 2006, ¿no? Cuando ocurrió esta tragedia. El presidente reiteró que ya se está trabajando para rescatar los cuerpos de los mineros, sin embargo, subrayó que teme no completar con el tiempo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló ante los medios de comunicación que junto con la Comisión Federal de Electricidad se dio ya inicio a los trabajos para el rescate de los cuerpos de los mineros, esto en Pasta de Conchos, aquí en Coahuila. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente recordó que su gobierno tiene el compromiso de buscar y reparar el daño a las familias de los trabajadores de esta mina de Pasta de Conchos. Además, sostuvo que su única preocupación es que el tiempo no sea suficiente, pues subrayó que ya se está trabajando en esta tarea y así lo decía el presidente. Ya comenzamos con los trabajos de rescate y estamos comprometidos en que vamos a rescatar a los mineros. Está trabajando la Comisión Federal de Electricidad, ya iniciamos los trabajos, se tiene el predio, tenemos comunicación permanente con los familiares, ya se está reparando el daño a lo que corresponde, digamos, por parte del Estado. Se tienen que hacer nuevos túneles, nuevos para llegar a donde se piensa que están los cuerpos. Son túneles profundos y largos y tenemos que cuidar que no haya accidentes por acumulación de gases, pero ya se está trabajando junto con la Comisión Federal de Electricidad, decía, bueno, pues ahí el presidente hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador. Regresando aquí a nuestra ciudad, ayer comentábamos que estaban los obreros de Altos Hornos de México realizando mantenimiento y limpieza a los equipos de Altos Hornos de México, de esta empresa siderúrgica. Bueno, pues hoy al mediodía, despuesito de la una, es decir, ya para el turno de segunda, ¿sabe qué? Reinició operaciones Altos Hornos de México. Es decir, fue encendido el alto horno número 5 y bueno, reinicia operaciones, es una buena noticia, aunque dicen que al 50% Altos Hornos de México, ante la falta de combustible durante 4 días de paro técnico o después de 4 días de paro técnico, se dejaron de producir carbón metalúrgico y concentrado de fierro. Una vez más y una vez repuesto en su mayor parte el suministro de energía requerido por minas y plantas, las distintas unidades siderúrgicas de Altos Hornos de México reiniciaron entonces operaciones a partir de hoy viernes, despuesito del mediodía. Ante la falta de combustible durante 4 días de paro técnico, se dejaron de producir carbón metalúrgico y concentrado de fierro, así como más de 20,000 toneladas de acero. Con la disponibilidad del suministro eléctrico, se comenzaron entonces a energizar a los equipos, es decir, pues hombre, a pasar corriente a los equipos, y se puso en marcha un plan emergente de producción basado en la disponibilidad de gas natural, cuyo abasto se mantiene a un nivel del 50% de lo normal. Esto es un comunicado oficial, ¿no? De la empresa Altos Hornos. Hoy a mediodía, buenas noticias, se reinician los trabajos ahí en la planta acerera en Altos Hornos de México. Bueno, pues así es como están las cosas. Oiga, le comento, allá en San Buenaventura están llevando cobertores, están llevando cobijas por las bajas temperaturas. Los policías, sí, obviamente auspiciados por la presidencia municipal, pero son los elementos de seguridad los que llevan pues este encargo, ¿no? Policías de San Buenaventura siguen acercando los apoyos y el abrigo a los habitantes más expuestos a la 10ª tormenta invernal y pues en estas áreas donde el termómetro dice marca hasta -4 grados centígrados. La alcaldía a través del Departamento de Seguridad Pública mantiene operativos de cercanía y han brindado información sobre el resguardo en el albergue municipal solo durante los días más fríos para protegerse. Los responsables de turno se llaman Gerardo Carrales y Jonathan Acosta. Responsables de dichas acciones llevaron la noche, pues la tarde y noche, cobertores, despensas, en fin. La policía se dirigen con el censo de habitantes, bueno, pero no van, traen un censo de habitantes de las familias más vulnerables ahí en San Buenaventura, digámoslo así.
Y ahí es donde se están acercando. Bueno, pues felicidades allá a la gente de San Buenaventura y también ayudando a las familias más vulnerables. Hay más información aquí en República Digital. Oiga, allá en Iglepaz, qué cosas estas, ¿no? Digo, nos da una radiografía y nos da a entender cómo está la cosa ya con algunos habitantes en Estados Unidos, ¿no? Un arsenal tenía una persona en su casa y con una de estas R-15 empezó a disparar a los vecinos ahí desde su casa. Fue la policía por él. Afortunadamente no le disparó a la policía y pudieron arrestarlo, ¿no? Disparaba pues con esto que se llama cuernos de chivo, ¿no? A los vecinos. Esto allá, le digo, en Iglepaz, en Texas, un hombre desquiciado e influenciado por el consumo posible de metanfetaminas movilizó a un sinnúmero de oficiales la noche del jueves luego de que su madre lo reportó cuando hacía detonaciones con un rifle de asalto, el AK-47, desde el interior de su casa a través de una ventana. Este peligro ocurrió en la calle frente al sector, lo que se conoce como Loma Bonita, allá en Iglepaz, a donde llegaron elementos del sheriff para atender el llamado. Por fortuna, y a pesar de estar pues, descontrolado, digamos, estaba este hombre que identificaron, por cierto, como Hugo Rodríguez, tiene 31 años. Pues este hombre no disparó contra los elementos y así pudieron arrestarlo cuando se hallaba en los pasillos, esto dentro obviamente de la vivienda. Durante la revisión al interior de la autoridad pudo hallar que el hombre guardaba algo así como, ahí le va, 8 rifles de asalto, 3 escopetas, 4 armas cortas, todas ellas desde luego le fueron decomisadas. El sheriff ahí de Iglepaz, el señor, digamos, el sheriff Rodríguez, dijo que pues ahora enfrenta cargos de conducta mortal, pero están a la espera de que se recupere de su descontrol para poder hablar con él y conocer el origen también de las armas, de dónde sacó este hombre este arsenal. Esto pasó allá le comento, en Iglepaz, del otro lado, y le decía yo, nos da pues una clara idea, ¿no? De que la gente puede ir y comprar armas, ¿no? Solamente pues, ante la ID o su credencial de conducir, y entonces se hacen de este arsenal. Alguien me decía, pueden comprar hasta un tanque de guerra, o sea, son cosas verdaderamente absurdas, ¿no? Pero así están las cosas allá en los Estados Unidos, y luego estos tiroteos en las universidades, en las escuelas, en las iglesias, y este hombre desde la ventana de su casa estaba pues ahí disparando este AK-47, qué cosas, ¿no? Bueno, pues así están. Regresemos a nuestro país. Por crisis en electricidad deben de fincarse responsabilidades administrativas y penales, dice el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, precisamente ahí en lo que es la Cámara de Representantes, ¿no? Esta problemática se agravó por la ineptitud del gobierno de Morena, decían los panistas. El grupo parlamentario del PAN acusó que la actual crisis por falta de energía eléctrica en diversos puntos del país es el resultado de una pésima política energética y de la ineptitud del gobierno. Afirmó que deben de fincarse responsabilidades administrativas y penales. La bancada panista en San Lázaro señaló que problemas en la producción y almacenamiento de gas natural, la transmisión del mismo y la falta de coberturas y cancelación de subastas como los factores de las causas de los apagones. En conferencia de prensa virtual, el senador Jesús Horacio González Delgadillo informó que presentó ante el Senado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía a presentar un informe sobre las razones técnicas que sustenten el corte en el servicio de energía eléctrica el pasado 15 de febrero, las actividades necesarias para evitar que se presenten nuevamente eventos similares y desde luego los argumentos que se han considerado para no diversificar la matriz energética y garantizar el suministro público de electricidad a los usuarios. Bueno, pues vaya cosas que se están presentando ahí con este grupo parlamentario del PAN. Nada más dicen que deben de fincarse responsabilidades administrativas y penales por este apagón desde el 15 de febrero, ¿no? Bueno, pues ahí está la situación, a ver en qué termina todo esto, ¿no? Y a propósito de los senadores, bueno, pues el senador, el señor Monreal, Ricardo Monreal, que es uno de los líderes ahí en el Senado de la bancada de Morena, pues está ya pidiendo que se regulen las redes sociales. Cuando estas benditas redes sociales mucho tuvieron que ver con la llegada de los morenos, no solamente a la presidencia, sino a la Cámara de San Lázaro y a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Ya no le está gustando el tono en el que está, digamos, teniendo las redes sociales con críticas, con polarización
que ellos mismos han en un momento propiciado, ¿no? Y también auspiciado, diría yo. Y es que están polarizadas. Cuando es a favor, pero a favor en serio. Y cuando es en contra, hay insultos, hay descalificaciones, hay, pues despotrican contra, digamos, el presidente y sus, por ejemplo, hoy en día Manuel Barlet, ¿no? Es el tírale al negro, ¿no? Es el objeto, porque es el titular de la Comisión Federal de Electricidad y en las redes sociales, pues se lo acaban prácticamente. Entonces dice Ricardo Monreal, oye, pues no es justo que todo el mundo esté diciendo cosas ahí. Ya no le pareció al morenista y ahora dice y pide que se legisle, que vaya pues una iniciativa a la Cámara de Diputados y que se le ponga un freno a esto, pues que ya está, digamos, llegando a libertinaje en las redes sociales, pero le reitero, es algo que al principio le sirvió mucho. Las benditas redes sociales, lo dijo el mismo presidente, y que hoy en día con esta polarización auspiciada por estos personajes, pues se están quejando y hoy en día quieren regular las redes sociales. Vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal como nos lo platica aquí, mire usted, la iniciativa. Es ineludible hablar sobre las redes sociales para garantizar la libertad de expresión y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a las que estamos sujetos. La libertad de expresión engloba todas las formas y medios posibles para la expresión del pensamiento, tales como la prensa, la cátedra, la radio, la televisión y, por supuesto, las redes sociales, es decir, todos los medios que permitan la manifestación de las ideas. Actualmente nos ubicamos en una cuarta generación de derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como el del acceso al Internet, al igual que otros derechos humanos preexistentes que hoy también se ejercen a través de las TIC. Tal es el caso de la libertad de expresión en relación con el ciberespacio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que la libertad de expresión es el pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho. Asimismo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dispone que los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben de estar establecidos previamente por la ley. Es ineludible. Bueno, pues ahí están los argumentos de Ricardo Monreal, ¿no? Ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Mire, ha habido una contingencia, estamos bajo una contingencia que todavía no termina, puesto que siguen los apagones, al menos allá en el centro sur de nuestro país. Y entonces uno se pregunta, y de veras se pregunta, ¿dónde está el FONDEM? ¿Dónde están estos fideicomisos para los desastres naturales, ¿no? Que por cierto, hoy en Coahuila y sobre todo en el centro sur, ¿no? Bueno, recordemos que todos estos fideicomisos, a petición del presidente de la República, junto con los organismos autónomos, han ido desapareciendo, se han ido diluyendo, ¿no? Todos estos dineros de un fondo, por ejemplo, el FONDEM, Fondo para los Desastres Naturales, ¿no? Que se aplicaba con los huracanes, con pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza y estos desastres naturales, ¿no? Pues esto es un desastre natural. Se congelaron las líneas, se congelan las torres eólicas, se congelan los paneles solares, no tenemos ese tipo de energía. Y se podría, de alguna manera, es cuando se activan estos protocolos del FONDEM, sobre todo, ya no, digamos, para activar las torres eólicas, pues, no, digamos, tiene que mejorar el tiempo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para que se lleven cobertores, víveres, albergues, se prepare para que la gente esté en un mejor, digamos, estado, ¿no? Y para eso era. ¿Quién se encargaba de este FONDEM? El ejército. El ejército recorría con los recursos, los barrios, las calles, las zonas vulnerables, detectaba gente en situación vulnerable y hacía esta entrega, ¿no?
como lo está haciendo, por cierto, en este momento, pues allá el municipio que le platicaba de San Buenaventura, y aquí en Monclova y allá en frontera, Lencho Siller, están llevando comida, están llevando cobertores, la misma sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la CROC del licenciado Yervides, pues lleva alimento, lleva huevo, lleva tortilla, lleva cobertores, lleva la misma sociedad. Tenía razón AMLO, el pueblo es el que se hace cargo del pueblo. Y él desaparece estos fideicomisos que hoy en día hacen mucha falta. Pero ¿quién votó a favor? Bueno, pues los diputados de Morena, entre ellos la diputada Melba Farías, entre ellos el diputado Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez, Diego del Bosque, la misma Miroslava Sánchez. ¿Qué tienen que decir ante esto ahora? Ahí es donde está la situación, ¿no? A veces como que regresa, ¿no? Como que regresan las cosas. Y bueno, oiga, bueno, hablando de otras cosas, ya se sabe quién va a ser el coordinador de campaña de esta campaña, la Diputación Federal del alcalde Alfredo Paredes López, que por cierto, ¿cuándo se va? Pues por ahí del día último, ¿no? Del 31 de marzo. Recordar que las campañas pues inician por ahí del 4 de abril y terminan por el 2 o 3 de junio, ¿no? Las elecciones son el 6 de junio. Eh, Juan Carlos Terrazas, el tesorero. Bueno, pues, suena dinero, ¿no? Digo, y se necesita para las campañas, aunque son obviamente recursos que manda el INEGI, ¿no? Pero bueno, de la gente cercana a él, pues, que es el licenciado Blacayer, Terrazas, y heredados por Gerardo García, desde luego, y que han hecho un trabajo, pues, decente ahí, ¿no? Quizás sí muy criticado, quizás, bueno, pues es que quién que no esté en un cargo público y trabaje es criticado, ¿no? Pero bueno, se va a llevar a Terrazas a la campaña y va a ser el coordinador de la campaña de este hombre que es Alfredo Paredes, a propósito de las campañas, ¿no? Y la nota del día es que posiblemente están esperando al líder sindical del sindicato minero, no el democrático, el minero nacional, que es Napoleón Gómez Urrutia, allá en Pasta de Conchos. 15 años se han cumplido esta tragedia, 19 de febrero del 2006 y hasta la fecha siguen sin rescate. Sí ha habido indemnización, sí ha habido acercamiento del gobierno, ha habido ceremonias. Hoy es una ceremonia más, se cumplen 15 años. Y dice el presidente que ya están rescatando, o al menos en rescates. Son muy profundos los pozos, son muy largos los pozos, están haciéndolo con cuidado porque, bueno, ahí hay gas también, hay gas abajo. Entonces, para evitar otra tragedia, pues ahí van, ¿no? Avanzando con este rescate precisamente ahí de Pasta de Conchos. Y bueno, y ojalá y venga, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, que pues la gente lo quiere y lo quería ver, ¿no? Son tiempos de Vicente Fox, tiempos quizás en el 2006 entraba Felipe Calderón, ¿no? Era del 2000 al 2006 y en el 6 entraba Calderón hasta el 12, con Peña Nieto hasta el 18 y ahora con la llegada de Andrés Manuel. Así es como han transcurrido, digamos, estos sexenios. Bueno, pues ahí están las cosas. Hoy es un aniversario luctuoso, diría yo, más de Pasta de Conchos allá en región carbonífera. Y ojalá y también venga y se dé cuenta pues de las condiciones, de los contratos, del carbón y de todo esto que está muy amañado, muy polarizado, muy inconformes los trabajadores, no está funcionando al 100% Nava, tiene problemas de abasto, hay carbón de mala calidad, los contratos han estado amañados, sigue después de esto de la mafia, ¿no? Y este gobierno que dice no traicionar, no mentir y no robar, pues algo está pasando. Algo está pasando ahí porque sigue el descontento y el descontrol ahí en las termoeléctricas de Nava, ¿no? Estas de la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y se lleve también, pues, información, digamos, de primera mano ahora que viene aquí y ojalá y venga a Pasta de Conchos, ¿no? Porque habrá mucha gente, habrá muchas peticiones, le van a entregar muchas cosas y de primera mano se puede informar el senador Napoleón Gómez Urrutia. Bueno, pues ahí la dejamos. Héctor, si te parece, pues vamos con el reporte COVID, ¿no? Como todos los días, este recuento que hacemos aquí en República Digital, a propósito de los nuevos contagios, a propósito de los nuevos números que arrojan, pues esta digamos, emergencia de pandemia, ¿no? Epidemiológica a propósito del virus, del coronavirus 16.
Bueno, aquí están los nuevos contagios, 172, 9 lamentables fallecimientos, bajó de manera importante los fallecimientos y también los hospitalizados, 284, ahí va poco a poco saliendo la gente de los hospitales. En Saltillo, 35 nuevos contagios, en Torreón, 57 nuevos contagios, en Monclova solo 10 nuevos contagios, en Piedras Negras 5, en Frontera 0 contagios las últimas 24 horas y en Cuatro Ciénegas, bueno, pues 4 contagios. Ahí está, digamos, lo que son estos nuevos contagios, el reporte, el corte de caja las últimas 24 horas del COVID-19. Existen ahora en Coahuila 1,340 nuevos casos activos de COVID, 1,300 nuevos casos, es decir, casos activos, no nuevos. Es el total de casos activos, 1,340. ¿Dónde están estos casos activos? En Torreón hay 289, en Saltillo 248, en Allende 165, en Parras de la Fuente 97, en Monclova existen 60 casos activos de COVID, en Sabinas hay 26, en Frontera 9 casos activos de COVID, en La Madrid hay 5 casos activos, en San Buenaventura 4 casos activos de COVID, Sacramento tiene 3, Candela tiene 2, Progreso 2, en Nadadores, en Hidalgo, en Juárez y en Guerrero no hay ningún caso activo de COVID. Al día se han presentado aquí en el estado 65,454 casos de COVID. ¿Y cuántas muertes ha habido? Bueno, pues ya suman 5,570 muertes por esto que tiene que ver con el COVID. Muchas gracias, Héctor. Ahí está el reporte, pues muy completo a propósito de esto de los casos del COVID. 10 solamente aquí en Monclova, 0 en Ciudad Frontera en las últimas 24 horas. Quiere decir que, pues ahí vamos. Y tiene mucho que ver también esto, desde luego, con el aislamiento y con que ahora sí, pues digo, a que salimos, ¿no? Con estas temperaturas de 0 grados, pues ni se antoja, ¿no? Bueno, este aislamiento que decía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¿sabe qué nos dejó en casa? La temperatura, las bajas temperaturas, y entonces de manera importante pues descendieron también los casos de COVID. Ojalá y también de manera importante, y habrá que acelerar más porque mire, en este país de 127 millones que es México, apenas va 1 millón de vacunados. O sea, a este paso pues nos tardaríamos 100 años, ¿no? En vacunar a la población. Es decir, hay que acelerar el paso con la vacunación. Y luego, peor la cosa, son 2 dosis. Recordar que allá por el estado de Morelos, murió un médico y una enfermera porque solo recibieron una dosis. Es decir, no es una carta ya de vulnerabilidad el que reciban la primera dosis. No quiere decir que estén exentos de contagiarse de COVID y de sufrir complicaciones serias, ¿no? Que provocó la muerte, le digo, de un doctor y una enfermera que ya estaban vacunados, esto en Morelos. Entonces, vamos con 1 millón, quizás en la primera dosis, quizás algunos en la segunda. Aquí llegó ya la vacuna solo para el sector salud, para la segunda dosis. Está dura y lenta la situación con esto del COVID. El próximo miércoles, la próxima semana, vamos a tener una temperatura máxima de hasta 32 grados centígrados. Y este es el último día así de temperaturas de 0 grados. A partir de mañana tendremos algo así como una de 12, ¿no? Te decía el comunicado. Tendremos 7 al amanecer y 21 grados o hasta 21 grados mañana sábado. Es decir, el domingo más o menos también hasta 26 grados. O sea, va a ser un sábado y domingo pasado por sol, con calorcito rico y la gente va a empezar a salir. Y es ahí donde podrían darse estos casos de aumento, desde luego, en lo que tiene que ver con el COVID-19, ¿no? Ojalá y también se apresuren las autoridades y aprovechen pues este tiempecito así para vacunar, que tampoco a 0 grados sale la gente a vacunarse, ¿no? Digo, por eso también suspendieron la vacunación, porque a -1, -2, pues hombre, ¿quién sale a recibir el biológico, no? Pero sí, la autoridad tendrá que estar más atenta y tendrá que estar acelerando digamos, el proceso de vacunación, esto contra el COVID-19. Bueno, pues ojalá y sea. Por lo pronto, que pase un excelente fin de semana. Muchas gracias. Es todo aquí en República Digital. Gracias, José Sandoval Infante. Gracias, don Carlito Gutiérrez. Un saludo muy cordial. Cuídese mucho. Allá en Cuatro Ciénegas está frío en Ciénegas, ¿no?
y a mi amigo René Alonso Armendáriz, también allá en Sabinas, Coahuila. Ya vienen con información aquí, se van a unir al equipo. Esto está allá en región carbonífera. Desde luego, a nombre de nuestro director Héctor Felangarza, les habla Ángel García. Un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes, si le parece, aquí en República Digital. Toda la semana tendremos muchas entrevistas, va a haber diálogos de República y tendremos aquí la mejor información. A nombre de todo el equipo, muchas gracias y hasta el lunes.